está llegando la lluvia, ya próximamente. Dice que ahora llueve, dice mi pronóstico. Veremos. No sé si creerle o no. Está nuestro siguiente invitado de esta jornada para hablar de memoria del 24 de marzo y de diferentes cosas. Mariano Paulón. ¿Cómo ¿Qué te va? tal? ¿Cómo De estás? Agrupación Hijos. ¿Qué tal? Bien, la verdad que un poco golpeados por estos tiempos que nos toca vivir, Acércate un poco más del micrófono. pero también entendiendo que son buenos tiempos para militar. Siempre que tenemos a la derecha en el gobierno, siempre que existen tantas provocaciones como la que viene haciendo el Ejecutivo Nacional respecto de las políticas de memoria, verdad y justicia, siempre que nos empezamos a olvidar del prójimo, porque entender los derechos humanos en la Argentina siempre está asociado a la dictadura, pero también pensar los derechos humanos es algo incluso mucho más abarcativo Claro. que lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y me parece que ver cada vez más gente durmiendo en la calle, ver que todas las políticas y todo lo que se planteó a través del decreto de necesidad y urgencia que está en vigencia, de la ley ómnibus que presentaron en el Congreso, tiende a restringir derechos Ujú. y tiende eh, a valorar la vida humana en función de la economía y no en función de otras cuestiones que son mucho más importantes. Bien, bien. Me interesa esto de que decías, es un buen momento para militar, para organizarse, quizás también como agrupaciones, como movimientos de los derechos humanos. Recién tuvimos la visita de un joven también militante de un partido, que es de la Juventud Radical, y nos decía esto de que todos estos monstruos, decía así, lo cito tal cual, que volvieron a aparecer, un poco volvieron a aparecer porque nos habíamos acostumbrado a que nadie toque esas conquistas, ¿no? Un poco está pasando eso, ¿no? Que veníamos de esa costumbre de que nadie negaba lo que había pasado y hoy como que hay como esta suerte de querer volver para atrás también. Sí, evidentemente algo también se nos ha escapado Ujú. a quienes estamos en los organismos, pero también a quienes estuvieron en el Estado y estuvieron y estuvimos, digo, porque los gobiernos populares de Néstor, de Cristina, tuvieron políticas muy activas respecto de los derechos humanos. Ujú. Y evidentemente en lo cultural hubo todo un movimiento por abajo que se nos escapó y en el cual no hemos tenido la empatía suficiente de entender y de explicar qué fue lo que pasó con nuestra historia. Y a través de los medios digitales se ha laburado muy fuerte en el negacionismo, se ha laburado muy fuerte en la construcción de un imaginario o de varios imaginarios en los cuales trataron de instalar de nuevo que lo que había pasado en los 70 fue una guerra, que los militares eh, habían hecho lo que tenían que Que hacer, tuvieron excesos, que ¿no? fueron, sí, que fueron excesos en algunos casos, pero en otros casos, qué sé yo, hoy tenés el ministro, el ministro, no me acuerdo qué ministro era, pero se juntó con la Pando, Ujú. y eso calculo que debe ser el ministro de Justicia. Cuna de Eh, Varona, ¿puede ser? no, entonces, Sí, no leí esa noticia, pero si me decís la bueno, cartera capaz me acuerdo. eh, Pierri, ministro de Trabajo, ¿es? Puede ser de defensa, que es De Petri. Defensa, Petri. Ahí va. Se juntó con Cecilia Pando. Ujú. Sí, esto fue hace 2, 3 semanas. Exacto. Ujú. Bueno, y están hablando de la posibilidad, bueno, están instalando primero la cuestión de relativizar la actuación de los militares durante la última dictadura y además están
instalando de a poco la posibilidad de hablar de un indulto. Lo cual, digamos, es un retroceso inmenso en materia de derechos humanos, que además en nuestro país fue reconocido internacionalmente por las políticas de derechos humanos, por ser uno de los pocos países que llevó a juicio a dictadores que estuvieron en el gobierno anteriormente, digamos. Sí, sí, sí. Histórico, ¿no? Ha marcado un precedente mundial esa cuestión. Te dejo completar si querés, antes después del mate. No sé si querés completar lo que estaba diciendo. No, simplemente que estas políticas no son aisladas, es parte de la teoría del shock, que se utilizó en los 70, se utilizó en los 60, que es instalar permanentemente en la población el terror a través de noticias, y en esta etapa de muchas noticias falsas también, generando inseguridad en la población, inseguridad tanto respecto de lo físico, respecto de lo que te puede pasar con las fuerzas de seguridad, pero también inseguridad respecto de lo económico, respecto de no poder planificar tu vida, respecto de que te cambien las condiciones de un día para el otro y vos te tenés que adaptar. Y además teniendo en cuenta y atravesado esto por la meritocracia, que te plantea que cuando a vos no te va bien en la vida no son por condiciones macroeconómicas, sino por que no hiciste el esfuerzo suficiente, claro, culpabilizándote de cuestiones que te exceden totalmente. Entonces, digo, hay cosas que hay que desmenuzarlas, que están pasando en los medios de comunicación, que están pasando también en los medios digitales, y que van instalando un imaginario simbólico. Hay una disputa por el escenario simbólico de nuestra sociedad. Y esa disputa, digamos, tiene dos grandes matrices, una inclusiva y una exclusiva. La meritocracia es una matriz exclusiva y es exclusivista, digamos, es plantear que vos, si querés pertenecer a la alta sociedad, que son los únicos que van a tener derechos, los únicos que van a tener privilegios, tenés que hacer un esfuerzo, y si no, vas a ser pobre. Claro. Y no vas a tener ningún derecho. Los recortes que se producen en este sentido apuntan bien ahí, apuntan al recorte en salud, en educación, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos. Bien, bien. Vuelvo a esto de cómo se organizan desde aquí, desde la agrupación Hijos Rosario, pero en general, digo, seguramente en un contacto con todas las agrupaciones del país, sobre todo para esto, que es esta marcha, me imagino que va a haber seguramente en el 24, con todo esto que nos estás comentando, ¿no? Que es un diagnóstico quizás que están haciendo todos, que es común a todos los que están interpelados por esta causa. Mira, por un lado, Hijos está organizado territorialmente y en cada uno de los lugares funciona junto a los organismos de derechos humanos que funcionan en ese lugar. Madres, abuelas, APDH, y generalmente son quienes definen en cada uno de los lugares qué característica va a tener la marcha del 24. Nunca hubo injerencia, siempre funcionó federalmente, nunca hubo injerencia como sucede con otras organizaciones políticas, sindicales, que por ahí se define todo en Buenos Aires, ¿no? En cada uno de los lugares se define cómo va a ser la marcha del 24, qué características va a tener. Sí, generalmente hay una serie de consignas y una lectura en común acerca de la realidad que nos ocurre, y sobre todo cuando la realidad nos pasa por encima, como nos pasa esta realidad hoy. Pero las características se definen en cada uno de los lugares. Bien, bien. Nosotros al interior de Hijos nos organizamos asambleariamente, nos reunimos, discutimos, nos ponemos de acuerdo, no votamos mociones, agotamos las instancias de debate y repartimos responsabilidades en funciones de las decisiones que se toman. Fuera de aire me contabas esto de bueno, cómo te habías
involucrado o vinculado con la agrupación. Hay una cuestión ahí de un linaje, si se quiere, familiar. Pero digo, en esto de organizar las agrupaciones, los movimientos de derechos humanos, en algún momento hay que, creo yo, repensar en cómo hacer que las nuevas generaciones también se sientan interpeladas por esta causa, que cada vez empieza a quedar más lejos de las nuevas generaciones. Digo, chicos que hoy tienen 14, 15 o incluso 20 años, ya lo ven como algo lejano, como, no, eso ya pasó hace un montón, ya fue. ¿Cómo se puede hacer, cómo creen que se puede hacer desde Hijos y de las otras agrupaciones por ahí originarias, para que estas nuevas generaciones vuelvan a entender la lucha y el movimiento de memoria, verdad y justicia? Mira, en primer lugar, lo que decías del linaje es así. Mi viejo era secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores. Siempre estuvo muy relacionado a todos los organismos acá. Mi tío está desaparecido, el hermano mayor de él. Mi viejo estuvo 6 años preso durante la dictadura. Y nosotros nos exiliamos junto con mi vieja. Respecto de cómo hacer lo que se diría dentro del peronismo el trasvasamiento generacional, Sí. Creo que esta misma realidad, que hay que empezar a asociar los diferentes momentos históricos y las cosas que tienen en común. El poder que llevó adelante la dictadura, el poder económico real, el poder real de nuestro país, Sí. es el mismo que está hoy. Los intereses son los mismos. Incluso las fuerzas militares fueron, la fuerza de choque, fueron empleados de este poder, más allá de que tienen responsabilidades gravísimas en lo que ocurrió, en las torturas, en los secuestros, en las muertes, en las desapariciones, en el robo de bebés. Hay que analizar, y ahí hay un trabajo muy, muy importante que hizo Victoria Basualdo con una serie de investigadores del CONICET, entre los cuales hay sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, que analizaron cuáles fueron las empresas que crecieron durante la dictadura, cuáles fueron, qué condiciones sociales instaló la dictadura que permitieron que estas empresas crecieran a un ritmo desenfrenado. Una de ellas fue la destrucción del movimiento obrero, organizado. Sí. Entonces, si logramos entender la historia y que cada vez que asume la derecha están asumiendo estos mismos tipos, que no es una casualidad que Milei hoy venga a plantear que quieren indultar a los militares que reprimieron en la dictadura, y los quiere indultar porque en algún punto es lo que le permitiría hacer algo parecido hoy. Porque hoy también las Fuerzas Armadas, más allá de que fueron todos los chicos que hoy son militares dentro de las Fuerzas Armadas, no formaron parte de las fuerzas represivas, sino todo lo contrario, se formaron en una academia militar democrática. Sin embargo, generar impunidad respecto de lo que pasó en la última dictadura militar facilitaría los planes de formar nuevamente fuerzas de choque para reprimir a todo aquel que se oponga al régimen. Digo, a veces parecen hipótesis, parecen tiradas de los pelos, pero después en la realidad suceden cosas que nos van dando señales de que tranquilamente podría pasar esto. ¿Dona? ¿Tenés algo que quieras sumar? Decía recién que no es una casualidad esto de que yo siento que Argentina es cíclica,
¿no? Sí. Seguramente la gente que tiene más años que yo verá lo mismo porque, bueno, han pasado muchas más cosas. Pero siento que Argentina es cíclica. Tenemos temporadas en las que estamos bien y después elegimos volver a estar mal, después volvemos a elegir otras cuestiones. Pero que puede ser o no una casualidad. Pero digo, ¿hay una casualidad o no en esto que te decía antes, de por ahí una separación de las nuevas generaciones? Digo, chicos que tienen 25, 30 años, o 20, 25, 30 años, de alejarse de estos discursos, de estas luchas, de estos movimientos, por asociar mucho la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia a una cuestión partidaria, ¿no? Y cuando Sí. es en realidad una causa de todos, ¿no? Como dice, que lo hemos visto todo en la película de 1985, en el discurso del Nunca Más, que dice, para el pueblo argentino, ¿cómo es que dice? Hay una frase, no me puedo acordar. Hay una frase que ahora le pertenece al pueblo argentino, que es Nunca Más. Sí. Y es así, esta es una causa que pertenece a todos, es como la cuestión Malvinas. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se asocia tanto? ¿Por qué sentís, no como una cuestión militante, te lo pregunto, que se asocia tanto esta lucha de memoria, verdad y justicia o del nunca más a una cuestión partidaria, ¿no? Mira, en algún punto yo volví a la Argentina en el año 86. Allá por el 87, 88, Neustadt y Grondona salían en un programa que se llamaba Tiempo Nuevo. Uh-huh. Y empezaron a laburar muy fuerte desde esta concepción de que le hablaban a Doña Rosa, a cualquier vecina, sobre la corrupción de los políticos y de los sindicalistas. Auspiciaba ese programa estas empresas a las que les interesa el país, y estaban, digamos, los 8 o 9 grupos económicos argentinos más grandes que también se habían enriquecido con la dictadura y habían sido parte de esa estrategia. Y en algún punto ahí empezó una estigmatización muy fuerte de la política y del sindicalismo. No aparecía en estos actos de corrupción quiénes los corrompían. ¿Quiénes corrompen a los políticos y quiénes corrompen a los sindicalistas? Los empresarios. Uh-huh. Bueno, esa tercer pata nunca aparecía. Los políticos y los sindicalistas eran corrompidos por extraterrestres. Entonces, fueron pasando los años, se fue profundizando esta cuestión, y yo creo que llegamos a un punto después de 30, 40 años en el cual cristalizan determinados discursos. El discurso de la participación política, yo creo que también dentro del kirchnerismo se han cometido errores de ser demasiado soberbios a la hora de plantear algunas cosas, y también eso es consecuencia de que en algún punto no se escuchó a la gente y no se escuchó a una generación nueva que venía atrás. Total. Que estaba escuchando estos mensajes y no decía nada, porque también es una generación que expresa de otro modo y expresa en otro lugar. Exacto. Y las redes sociales se les escaparon, se nos escaparon también a los organismos, también al sindicalismo, y no logramos instalar un debate serio, pero un debate, no una bajada de línea. Bien. Escuchar a los pibes que nos planteen cuál es la realidad que les toca vivir. Claro. Y me parece que el gran error estuvo ahí. Estuvo en decir, no, ustedes están equivocados, no la están viendo, qué sé yo. Lo que plantea hoy Milei cuando dice no la ven, es algo que en algún punto también planteamos nosotros, no, esto es así. Las verdades absolutas en la política, en el sindicalismo no sirven. Sirve entender qué le pasa a la gente. Claro. Entonces, en algún punto hay que escuchar a los pibes. Hay que escucharlos a ustedes, hay que escuchar a los pibes más chicos, hay que encontrar los mecanismos a través de los cuales puedan plantear qué sienten, qué piensan de la democracia, qué piensan de la dictadura, si es que piensan algo, si vieron algo en el colegio, porque en algunos colegios te toca un docente que tiene una concepción del 24 de marzo o te toca un docente que tiene otra concepción, y según el docente que te toca, vos vas a construir un imaginario
acerca de qué es el 24 de marzo, Claro. que puede estar relacionado con la política o puede estar relacionado con un partido determinado o puede estar relacionado con la población en general. Entonces, por eso es tan importante seguir hablando del 24 y seguir resignificándolo, porque yo creo que, y lamentablemente esto lo digo, eh, vamos a volver a sentir algunas cuestiones de las que pasaron en la dictadura en un gobierno democrático. Vamos a sentir que hay persecuciones a periodistas que piensan diferente, que va a haber persecuciones a militantes que exponen y dicen lo que piensan, que va a haber estigmatización de parte de la población hacia determinados sectores. Y a esto se le suma esto de la aporofobia, digamos, la fobia a los pobres, que además la pobreza va a seguir creciendo si estas políticas se llevan adelante, con lo cual tenemos un caldo de cultivo que va a ser una sociedad más violenta, más intolerante. Esperemos que no, yo espero realmente que no sea Sí, así, seguro. pero mi lectura histórica de estos acontecimientos desemboca en ese lugar, ¿viste? En el lugar de una sociedad más violenta, una sociedad con menos escucha, una sociedad más de bajada de línea y de decirte, bueno, a las 10 todo en su casa. Y a esto sumarle el fenómeno este del narcotráfico también como control social. Claro. El desembarco de tropas justificado en el narcotráfico, que después dicen, bueno, se nos fue de las manos, no sabíamos cómo manejarlo, y en el Claro, cual claro. quienes mueren los pibes de los barrios. Sí. Entonces, digo, son muchas situaciones, una complejidad muy grande que abordada desde el lugar de la violencia va a generar más violencia. Ujú. Si el Estado lo aborda desde otro lugar, yo creo que sí es posible, digamos, bajar los niveles de locura, de violencia y de muerte innecesaria sobre todo. Ujú. Trajiste eso bueno, lo que está atravesando la ciudad de Rosario en materia de violencia social, de inseguridad, de toda esta lucha narcocriminal, el desembarco de las Fuerzas Armadas y todo eso, que sin lugar a dudas pone en otro marco a esta posible marcha que se viene el 24 de marzo. Digo posible porque no sé si está confirmado que se haga o no. Entonces como que lo pone en otro plano también, ¿no? A Sí. la cuestión. Y sí, si te pones a analizar, el 8M no se hizo, Ujú. se postergó por el asesinato de 4 trabajadores, entre ellos 2 colectiveros, un taxista, o 2 taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio, eh, que deja una sensación en el aire de que frente a estas situaciones estamos indefensos. Ujú. Entonces, es normal que la población pida protección, sí, es normal. Ahora, ¿en qué condiciones? Las Fuerzas Armadas no están preparadas para la lucha contra el delito, no están preparadas para el control interno, están preparadas para hipótesis de conflicto con otros países, para cuidar la frontera, para cuidar la soberanía, pero no están preparadas para actuar internamente. Ujú. Y bueno, las veces que actuaron internamente pasó lo que pasó, no es en vano que se haya sacado una ley para que no actúen en cuestiones que tengan que ver con la seguridad interior, para eso están las fuerzas de seguridad. Entonces, en un contexto como este, eh, y una situación como la que sucedió el 8M, es decir, te, te queda dando vuelta en la cabeza la situación de, bueno, y si quieren suspender una marcha, Claro. nos van a cargar de cadáveres de nuevo en Rosario. Es muy al borde estamos. Sí, muy Muy al fina borde, sí. muy indefensos estamos. Sí, sí, sí. Yo soy un convencido de que la democracia es el único régimen en el cual podemos desarrollar los derechos que tenemos y conseguir más derechos todavía, para toda la población.
Es el único régimen que garantiza que toda la población esté cubierta por un mínimo de derechos que son los que garantiza nuestra Constitución Nacional. Pero bueno, también la historia nos ha demostrado que hay diferentes modos de la democracia, que gente que tiene un discurso antidemocrático puede llegar por el voto popular. Claro. Y eso nos hace preguntarnos muchas cosas acerca de cómo hacer, sobre todo esto que vos dijiste, de cómo hacer para que las nuevas generaciones Sí. defiendan un interés que es el que les va a garantizar la posibilidad de estudiar, la posibilidad de formarse, la posibilidad de pensar en algún momento comprarse una casa, porque entendamos que hoy un estudiante universitario no puede, con un trabajo normal de los que tiene cualquier joven hoy día, no puede pensar en comprarse una casa ni viviendo 3 vidas. Entonces, hay algo que no está funcionando. Hay algo que impide que se garanticen los derechos. Si vos me preguntás cuál es mi lectura es que la desigualdad social que tenemos hoy, la distribución tan desigual de la riqueza que existe hoy en nuestro país, impide la garantía de los derechos constitucionales. Me gustó eso último. Te hago la última, no sé si Donna tiene algo para agregar, que tiene que ver con esto, que por ahí profundizar en esto que decíamos antes de los jóvenes, las nuevas generaciones, pero también esto un poco de cómo volvieron a aparecer estos grandes temas de monstruos, como lo planteó nuestro invitado anterior, que hablan quizás de lo que decían, un acostumbramiento a que nadie va a venir a hacer tambalear esta mesa de un derecho ya conquistado. Y este marco, este contexto, puede hacer que se genere eso que decías vos, esto del debate interno primero y después de cara a la sociedad, para volver a poner sobre la mesa que esto es una causa de todos, ¿no? Sí. Y quizás esto que nos está pasando, que hoy lo vemos como trágico y dramático, puede favorecer a eso, ¿no? A esto que digo. Yo creo que hay un gran desafío cultural que tienen la generación de ustedes, que es construir comunidad, que es empezar a poder pensarse colectivamente. Bien. Y eso se ha bombardeado mucho desde la sociedad de consumo. Yo tengo mi teoría al respecto de que la sociedad de consumo está apoyada sobre, primero, la competencia, lo cual hace que percibamos a los demás como competidores y no como gente con la cual podemos colaborar, podemos construir, Claro. podemos hermanarnos en alguna causa. Entonces dificulta mucho la cuestión de pensar un futuro en común. El futuro para cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la sociedad de consumo, es individual. Entonces es muy difícil pensar cambios sociales desde una posición individual. Por otro lado, creo que tenemos un desafío que tiene que ver con la construcción de afecto, con empezar a percibir a los demás desde un lugar más empático, desde un lugar más de cuidado mutuo, y que no deje a determinados sectores fuera de la sociedad. Los pobres, los pueblos originarios, incluso las mujeres, los abuelos. A veces nos olvidamos de nuestros abuelos con una facilidad, y bueno, algunos abuelos serán jodidos y dignos de olvidarse de ellos, pero cuando es algo que se generaliza, cuando es algo que tiene que ver con la concepción productiva de las personas, entonces nuestros abuelos pasan a ser desechos prácticamente. Claro. Y desechados por la sociedad. Entonces, por ahí el mensaje en los medios de comunicación, el mensaje en los medios digitales, porque el mensaje se construye en los medios de comunicación y después se replica de una forma u otra en los medios digitales, pero el lugar, yo creo que donde se construye el mensaje social sigue siendo la televisión, pese a que hay otras formas de ver televisión hoy. Creo que
hay grandes desafíos que tienen que ver con esto, con correrse de la sociedad de consumo, con ver que hay otros espacios que tienen que ver con la gratificación del ser humano, que no tienen que ver con comprar, que hay lugares de construcción de identidad colectiva. Nosotros el 24 es un lugar de identidad muy fuerte. Para nosotros es un lugar que nos atraviesa y que nos identifica mucho. Y pensar también, creo que este es el último gran desafío que tienen, que es la pluralidad, que es tratar de empezar a dejar de juzgar al otro porque no cumple con los parámetros éticos que yo quiero y aceptarlo como es, y aceptarlo con su propia experiencia de vida, con sus propios afectos, con su propia forma de vivir. Y creo que en muchas cosas se avanzó en eso, pero todavía falta una vuelta de tuerca. Esperemos que las generaciones que vienen atrás logren algo que a nosotros nos costó un montón. Ojalá que sí, ojalá que podamos también colaborar con eso en este programa. Mariano, muchas gracias por el tiempo y la predisposición para venir. Le mando también un gran saludo a la gente de nietos y nietas que hicieron ahí la conexión para poder tener esta charla. Así que gracias nuevamente y bueno, por un gran 24 de marzo. Sí, gracias a ustedes. Para mí siempre es importantísimo participar de espacios donde hay jóvenes, porque también me obligan a correrme de los lugares que uno tiene ya muy masticados, y me obligan también a indagar y a pensar de nuevo sobre la marcha todo esto, toda esta realidad que nos toca vivir a todos juntos, y creo que está bueno que asumamos los desafíos que nos tocan, sobre todo los viejos que tenemos un desafío por delante de abrir mucho más la cabeza y escucharlos mucho más a ustedes. Bien, gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, nos vamos a un cortecito y ya nos queda la última hora de Generación Rota.